El Día del Carmen para alguien de Marín es un día especial, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Ver esa devoción con la que mecen a la Virgen del Carmen todos los marineros cuando se acuerdan de ella y están ahí en este pueblo tan vinculado al mar, pues es interesante. Y es interesante también la proyección desde el punto de vista nacional, pues que le da la Escuela Naval, pues con esa entrega de despachos, un día que para Marín también nos pone en el mapa. Por lo tanto, yo simplemente desearos que lo celebréis así de bien con nosotros. Bueno, yo creo que el haber redactado algunos documentos las pasadas legislaturas, ¿no? Y tenerlos un poco ya en forma y bastante a punto y bastante actualizados, como la agenda urbana, pero fue también el estudio que hicimos de movilidad, el plan de movilidad urbano sostenible, un PEMUS que también está muy interconectado con la agenda urbana, pues nos da un poco el parámetro para lo que estamos viendo ahora. Es decir, llevamos 2 años prácticamente desde el arranque de la legislatura. Había una serie de proyectos muy maduros en Marín, donde ya estaban trabajados, donde ya estaban tramitados, donde ya tenían las autorizaciones necesarias y una cosa muy importante, donde ya teníamos la financiación externa para poder ejecutarlos, ¿no? Que vieron un poco la luz ahora a lo largo de estos años. Yo este último año decía, madre mía, con lo que llovió todo el año parecía que las obras no avanzaban, pero es verdad que poco a poco vamos viendo la luz. Esto es como cuando tienes obras en tu casa y todo está patas para arriba, estás deseando que se vayan los últimos, pero luego es verdad que se te olvida un poco ese sinsabor y empiezas un poco a disfrutar de lo nuevo, ¿no? Es verdad que teníamos muy avanzado el proyecto de la Avenida Ourense, que está sufriendo una transformación total. Se hizo en las pasadas legislaturas del lado del puerto, con un paseo importante, y ahora se está haciendo del lado de las casas, con el resto de la organización del tráfico, aparcamientos, rotonda incluida, ¿no? Nos pasa también con la calle Concepción Arenal, y ahora estamos terminando Ruada Ponte. Es verdad que también hemos cambiado mejorando esa movilidad, que debemos tener tráfico, porque de hecho lo tenemos, pero debe ser un tráfico medido, un tráfico a una determinada velocidad, donde la vida sea para el que se desplaza caminando, donde haya más accesibilidad, aceras un poco más anchas, mejorando pues esos puntos más críticos, de donde hay más afluencia de cruces, de pasos de cebra. Es decir, nombro estas dos porque son dos obras importantes, que se están llegando un poco al final, que son financiadas por otras administraciones, con la cual yo siempre digo, hemos conseguido el 100% de los fondos que se emplean en ellas y creo que son transformadoras en cuanto a lo que es el casco urbano de Marín. Es verdad que se ha seguido con esa línea, le nombro estas dos, pero hay más obras de la propia agenda urbana que sí tienen lugar, como es también la parte de saneamiento, la parte de todo el colector del río Lameira, que llega prácticamente hasta aquí. Se refunden un poco las obras. Ahora hay obras aquí, pero son de saneamiento, no son las de la Avenida Orense, aunque nos llegan aquí casi enfrente del ayuntamiento. Pero esto va todo aguas arriba, todo el río Lameira, que hemos conseguido sacar ese colector de saneamiento que iba por medio del río, tratando de hacer un paseo, que es una obra que aún le queda. Vamos a tener obra hasta finales de año, pero que también va a permitir esa movilidad, ese disfrutar de zonas medioambientalmente que se pueden mejorar, y creo que, bueno, es un eje también vertebrador importante, no solo obra pura y dura de asfalto, de acera, sino también de un entorno natural y de un entorno del río. Una vez que tenemos allí también el centro de salud y que va hasta la zona de Coirados, bueno, pues yo creo que mejorar ese entorno también es un hito que nos parece interesante. Por lo tanto, ha sido 2 años intensos, intensos de obras. Le nombro un poco las más destacadas, pero es verdad que eran obras que estaban maduras, que se habían tramitado anteriormente, que estaban muy a punto y que, bueno, que esperemos también que a lo largo de los siguientes meses muchas se vayan concluyendo y otras que están en cartera pues también vayan fructificando, ¿no? Soy de lo local, empecé en política en lo local, lo conozco desde hace muchos años y hablo con muchas administraciones locales, alcaldes, corporaciones, alcaldesas y demás. Tenemos un problema de financiación grave. Primero, prestamos muchos servicios porque somos los que mejor los prestamos, porque estamos muy cerca del ciudadano y por lo tanto, por ponerle un ejemplo, los dos contratos más grandes que tiene un ayuntamiento como el mío, pero que esto es muy similar a otros, es el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos con todo el tratamiento que procede y luego la ayuda a domicilio. El servicio de ayuda a domicilio, porque tenemos gente muy mayor, cada vez que duramos más, afortunadamente, pero que necesitamos un acompañamiento en nuestros años ya avanzados de vida. Y esos son los dos contratos más grandes que gestionamos. Por lo tanto, sobre las administraciones locales recae mucha presión de gasto corriente.
y no es posible acometer las inversiones que nos gustaría. Por lo tanto, para cualquier inversión, como usted decía, en el presupuesto municipal, el capítulo 6, que es el que se dedica a inversión, en Marín no existe, porque todas las inversiones las tenemos que realizar de la mano de la financiación de otras administraciones. Y aquí en Marín confluyen las tres. Nosotros, sin la Diputación de Pontevedra y los planes de ayuda, no podríamos ejecutar prácticamente nada. La Xunta, que hemos conseguido pues, agarrar inversiones, luego hablaremos probablemente del auditorio, pero apretar inversiones y ejecutar obras importantes. Y hablo también del Estado, la Avenida de Ourense se está haciendo con fondos del Ministerio. Por lo tanto, este esquema que le digo es lo que sucede en la mayoría de las administraciones locales. Y luego sí me gustaría poner encima de la mesa que la mayoría, yo no digo que no hay alguno que no, pero la mayoría de las administraciones locales gestionamos, entre comillas, bastante bien todo el dinero que tenemos. Y ahora mismo tenemos remanentes del año pasado que no podemos gastar hasta que el Estado nos lo permita. Entonces eso, con las necesidades que tenemos, es como si uno tiene una hucha, pero no la puede romper para necesidades importantes, ¿no? Y entonces estamos todos los ayuntamientos, hacemos un poco de fuerza a ver si conseguimos que esa tutela que tenemos financiera y demás, pues sea un poco razonable en que nos dejen acometer gasto corriente e inversiones que tenemos Esa es una de las que realizar. la Federación Española de Están dando la batalla y bastante sí, chivo, ¿eh? y hay que seguir Sí. porque es que tenemos donde invertir y la gente nos demanda esa necesidad. Nosotros es un, no sé, un hito que teníamos ahí, el tener una infraestructura cultural como un auditorio. Yo creo que es algo más que auditorio, porque no solo es la parte de las butacas, el escenario y demás, sino que pretende ser un entorno cultural con salas que se puedan desarrollar determinadas actividades prácticamente a lo largo de todo el año, ¿no? Teníamos esa carencia en Marín ya hace muchos años, muchas legislaturas y muchas corporaciones se trabajó por tratar de conseguirlo. Vimos la oportunidad a través de fondos europeos y de ayudas de la Xunta de poder conseguirlo. Fue una locura de trámites y demás, bueno, pero estamos viendo la luz al final del túnel, es decir, este año se va a terminar. Ahora estamos ya, como digo yo, prácticamente en los últimos coletazos de la obra civil. Vamos a proceder también a dotarlo de su equipamiento y de la mano un poco de la Xunta a través de Agadic pretender meternos en esa red de auditorios de Galicia donde poder tener pues, acceso a una oferta cultural interesante. Aparte de eso, nosotros estamos trabajando tanto en el modelo de gestión, de cómo gestionarlo una vez que ya el edificio, la infraestructura, el equipamiento esté terminado, y también vamos a convocar una plaza de técnico cultural, que Marín, para su tamaño, es una de las plazas de las que carece, y ahora ya, bueno, pues necesitamos a alguien gestor de contenidos, ¿verdad? Que como municipio de Marín hemos sido siempre de un turismo muy leve, en el sentido muy familiar, muy de alquilar casas. Es verdad que nos falta mucha infraestructura hotelera, pero es verdad que tenemos, bueno, pues determinados alquileres vacacionales que ahora se han puesto, entre comillas, el alquiler turístico más de moda, pero en Marín siempre se alquilaban en el entorno, sobre todo la parroquia de Seiso, que es nuestra parroquia, la zona de Aguete, nuestra zona turística por excelencia, siempre ha reinado ese alquiler vacacional, familiar, de años y años, que fideliza muchísima gente que viene hasta aquí buscando no un turismo masificado, ni un turismo donde no se pueda hacer nada, sino un turismo donde puedas ir a la playa, puedas tomarte algo después, de distintas edades, de gente mayor, gente joven y niños, donde tenemos, como digo yo, una parte de terraceo, de chiringuitos, de zona, pues bueno, muy cuidada, muy conocida, que fideliza. Y entonces queríamos un poco poner en valor algunas otras cosas. Este plan de sostenibilidad turística, que son fondos europeos para los que concurrimos y fuimos elegidos, pretende actuar en varios ejes. No solo en el eje de las playas, pretendemos ahora, después del verano, arreglar lo que es el vial de playas, todo lo que es el carril bici, sino también en poner en valor el lago de Castiñeiras, hacer una oficina de turismo virtual dentro de lo que es el propio auditorio y permitir también que ese entorno, que luego también hablaremos de el cementerio de Chalanas y esa zona de unión con el Paseo Alcalde Blanco, sea un poco un lugar mejorado, un lugar de estancia, un lugar, bueno, donde poder disfrutar. Esos eran los 4 ejes un poco que formaban parte de ese plan de sostenibilidad turística que vamos ejecutando, lo tenemos ejecutado prácticamente más de la mitad, y ahora en este último trimestre del año están ejecutadas las obras que nos faltan para ya poner esa guinda.
Bueno, ahí tenemos deberes. Es verdad que se fueron haciendo cosas, Mm, pero hay que hacer más. Es decir, estamos, bueno, viendo cómo recuperamos porque fue dañada con el paso del tiempo y por ser de madera y demás, mm, la rampa de Portocelo. Hay que buscar una solución para la playa de Portocelo. Hemos hecho también alguna tentativa en la de Mogor. Tenemos también que renovar la bajada natural principal de la playa de Mogor. Tenemos un proyecto hecho ya que yo espero que tengamos fondos para hacerlo de cara al año que viene. Y la que es más compleja es la playa de Aguete, porque todas las bajadas que tiene son difíciles de mejorar. Es verdad que cuando uno va hasta el puerto de Aguete hay una posibilidad de ir por un paseíto, pero bueno, es un paseo antiguo, con piedras que no están homogéneas, o sea, cuesta. Y la playa de Loira también cuesta, es decir, es la playa, si me permiten, peor, la que tiene más pendiente y demás. Por lo tanto, tenemos todavía mucho que hacer en eso, pero yo creo que como objetivos en el medio plazo mm, queremos dejar Portocelo y Mogor lo más adaptadas posibles, por lo menos que estén mejor de lo que estaban hasta ahora. Ese es un poco los deberes que nos ponemos ya para el próximo año y en eso pelearemos. La candidatura que se presentó iba ajustada un poco a la propia convocatoria, a las bases de la convocatoria, donde trataba de primar pues, zonas de barrios, barriadas, zonas más verdes, tratar de conseguir algún pulmón verde que pretendíamos ahí en la barriada Virse do Carmen, mm, barriadas que están más deterioradas como la Virgen del Puerto, de la Cañota o la de San Pedro, que requieren de una mejora, y luego bueno, el barrio de la Meira, por esa unión también con hacia la finca de Briz, hacia la zona del paseo por el río La Meira, queríamos hacer todo un poco un conjunto en esa línea, claro, unificar volver a esa esos 4 ejes. Se han presentado los 4, esperemos a ver qué resuelven, si en todo, si en parte, si nada, porque bueno, creo que son proyectos, como decía usted al principio, alineados con esa agenda urbana y de que a futuro trata un poco de expandir lo que es esa movilidad del casco urbano hacia la zona más rápida alrededor del propio núcleo, que son precisamente la zona de barriadas. Nosotros ya desde el principio, cuando nos presentamos en estas elecciones, teníamos analizado y estudiado que una vez conseguido revertir esa tendencia del Paseo Alcalde Blanco, de mejorar la punta, que era una punta que estaba inconclusa, de mejorarla con un local también de hostelería que da esa vida hacia ese entorno, de que está funcionando muy bien, de reverdecer un poco más ese espacio y de hacerlo pues, más accesible, nos quedaba esa entrada en ese paseo, que aparte de ser estrecha y tenemos un poco visto con la autoridad portuaria la posibilidad de anchear ahí y de retroceder un poco la valla del puerto para permitir esa entrada en el Paseo Alcalde Blanco de una manera más cómoda, nos quedaba esa parte del cementerio de Chalanas que estaba realmente muy degradado. Es decir, hicimos un estudio, tenía los fondos muy deteriorados, hubo que hacer una actuación, de hecho la actuación referente al agua, como yo le llamo, está ejecutada, que fue poner en valor un poco los muros, son los muros de los muelles más antiguos del puerto que había bueno, que reforzar y poner en valor. Bueno, se encapsularon los lodos, se dejaron enterrados en la parte de abajo, se saneó toda esa zona, hizo un aporte de arena, por así decir, la parte del agua está definida, ¿no? Y se puso un pantalán también para dar un poco de vida a la actividad, el uso náutico deportivo que también se le quiera dar. Y ahora nos queda el entorno. El entorno pretende ser una continuación del paseo, es decir, que uno arranque en el paseo. Yo entiendo la problemática que tenemos con el aparcamiento, pero no podemos tratar de llegar con el morro de nuestro coche casi casi al local donde vamos a tomar algo. Hay que tratar de retirar un poquito los coches de ese entorno y que la gente pueda dejar el coche, pero luego como hablábamos antes, zonas más accesibles, que uno pueda caminar pues, con un niño de la mano y no se te escape y no estés temblando, es decir, que entres ya en una zona donde se pueda correr, se puede ir en bici, se pueda caminar, no te choques ningún coche de frente y sea un poco más agradable. Y esa es la parte de la obra que iniciaremos después del verano, que ya hemos licitado y que va un poco en concordancia con lo que habíamos planteado cuando nos presentamos a estas últimas elecciones y que pretendemos hacer. Me llama la atención porque hay mucha gente que me dice, ya no lo hacéis, ya no lo hacéis. Le digo, no, no sabes las tramitaciones medioambientales que hemos tenido que pasar para tratar de hacerlo ajustado a todos los requisitos que nos han puesto, porque nosotros no tenemos más ansia que el de acertar. Y es verdad que sé que ha habido alguna contestación, pero es que mantener aquello tal y como estaba tampoco era el sentido, no era ninguna solución.
Yo lo que pido es un voto de confianza, la gente yo creo que va a quedar bien y además no vamos a hacer ninguna actuación nada agresiva en el entorno. Es decir, nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es limpieza y mejora desde el punto de vista medioambiental de esa dársena. Y el espacio de alrededor lo que pretendemos es ganarlo para la gente y que allí no se pueda aparcar casi casi al lado. El problema del aparcamiento, el que en Marín es real en la mayoría de los sitios que yo conozco. Hablo con muchos sitios de nuestro tamaño, incluso más pequeños y por supuesto más grandes. Es un problema derivado de varias circunstancias. En primer lugar, que hay muchos más coches. En las casas tenemos muchos más coches, desde luego, de los que había desde que yo empecé a gobernar aquí, sin duda, porque tengo la estadística, pero hay muchos más coches que cuando yo era pequeña, sin duda. Y el 65, voy a decir, el 65% del censo de Marín vivimos en el casco urbano. Si fuéramos serios, no te deberíamos sacar el coche, salvo cuando uno va muy cargado y los supermercados tienen en cierta medida solucionado ese tema del aparcamiento, porque cada uno casi tiene ese parking de apoyo y demás. Pero luego para los movimientos normales, para el comercio local, para ir al mercado, para determinadas zonas, no deberíamos mover tanto el coche como lo movemos y yo me hago parte de ese tema porque yo soy de coche. Dicho esto, es verdad que también las ciudades, no solo Marín, sino todas, podemos ver en nuestro entorno, han tratado de ir recuperando los cascos urbanos un poco para la ciudadanía, para el peatón, para las terrazas, para disfrutar, para calles, si no peatonales, casi peatonales, que haya menos tráfico, que se vaya mucho más despacio. Bueno, eso genera, evidentemente, que lo que antes, yo recuerdo a mi padre te llevaba a la puerta de la tienda, bajabas, comprabas, estaba esperando allí en doble fila y seguías. Eso se terminó, o por lo menos pretendemos que se termine, porque no es el futuro, ni las ciudades van por ahí. Dicho esto, nosotros ya desde hace años hemos tratado de empezar a tener medidas que palíen o por lo menos busquen alguna solución al tema del aparcamiento. La zona 2 horas, en horario comercial, durante la semana, está dando muy buen resultado, porque la gente puede acercarse a determinadas zonas donde antes a lo mejor uno dejaba el coche, le voy a decir día o días aparcado, y entonces era imposible llegar a determinadas zonas y encontrar un sitio. Entonces, gente que tiene que desplazarse en coche, pues porque la traen, porque es mayor, porque no puede caminar, porque viene del entorno, porque viene de las parroquias, en horario comercial tienen posibilidad porque hay rotación en esos espacios. La segunda medida son los aparcamientos disuasorios. Tenemos hasta más de 15, 16 parcelas alquiladas o cedidas donde de manera gratuita uno puede dejar su coche. Es verdad que muchas veces están en entornos, en República Argentina tenemos varios, zona del Inferniño, zona de Concepción Arenal, que muchas veces le dan más uso los del entorno. Pero es verdad que en momentos dados, sobre todo, y estamos ahora intensificando de cara a las fiestas su señalización, porque cuando una persona viene de fuera, viene pues, de Pontevedra, de Bueu, de Cangas, si no están bien señalizados tampoco es capaz de llegar ahí. Y nos consta que muchas veces hay sitio en estos aparcamientos, pero si la gente no llega allí, algo estamos haciendo mal porque es que no los estamos dirigiendo bien. Bueno, nosotros llevamos años gestionando un área de rehabilitación integral en el casco antiguo de Marín. Luego fue ampliado a la zona de la Meira a posteriori, pero en todo ese entorno llevamos muchos años de la mano del Ministerio y de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Vivenda, gestionando ayudas para mejorar, sobre todo invertir en esos inmuebles del casco antiguo que unidos a veces con otras subvenciones de primera vivienda o si alguien joven, me consta que hay casos en Marín que se ha dado gente joven que se ha animado a rehabilitar una vivienda, bueno, pues cuentan con una serie de ayudas importantes. Y es verdad que es un trabajo lento, pero es un trabajo que sí permite que se vayan mejorando esas zonas antiguas que a veces se van degradando, pues porque fallecen los titulares y a lo mejor, bueno, pues ya no están aquí los descendientes, se va dejando, y entonces tratar de invertir esa tendencia. Pero con carácter general, además del propio del casco antiguo, donde pretendemos seguir llevando ese ritmo, estamos tratando también de ver de la mano de la Consellería de Vivenda la posibilidad de buscar zonas de ampliación del casco urbano, es decir, desarrollo de áreas de determinadas zonas que estamos estudiando y las estamos ofreciendo a la propia Consellería de Vivenda, tanto para vivienda protegida como bueno, vivienda de protección autonómica,
en determinados entornos. Queremos prolongar la calle Ezequiel Masoni en ese entorno hacia la zona de San Pedro, la zona de La Raña. Nos parece un desarrollo interesante para hacer vivienda nueva, y también estamos fomentando, porque yo creo que en Marín tenemos carencia de vivienda protegida, porque hay demandantes de vivienda, pero también de vivienda en general, es decir, de que se construya vivienda, de que alguien que te pare por la calle hoy y te dice quiero comprarme un piso, una familia media y demás, y quiere comprarse una vivienda nueva, no quiere rehabilitar o no quiere hacer una remodelación, haya también vivienda libre. Yo creo que hay algunos proyectos ahí que se están gestionando, que se están tramitando, con sus correspondientes licencias, demoliciones, licencias y demás, y yo creo que son interesantes en estos meses, sobre todo porque estamos también en un entorno que no hay que olvidarse. Estamos al lado de Pontevedra, en Pontevedra se está ejecutando mucha vivienda, pero también los precios que están alcanzando las viviendas en entornos más grandes como Pontevedra, ya no le digo Vigo, pero son unos precios muy altos para poder una familia media permitirse poder comprar una vivienda. Entonces yo creo que Marín vamos a tener ese hueco de oportunidad en tratar de poder ofrecer vivienda, vivienda asequible y vivienda donde alguien que quiera empezar su vida la pueda hacer, pero también alguien que quiera vender su casa e irse a una vivienda nueva también lo puede hacer. Entonces creo que es interesante trabajar en esa línea. Bueno, nuestra economía, es verdad que el comercio el comercio cercano, el comercio de proximidad, el comercio de toda la vida, está sufriendo, no en Marín, en muchos sitios, porque la forma de comprar en general también ha cambiado. Uno solo tiene que estar en sus casas, si tiene hijos o gente joven, y simplemente te haces una idea de cómo compra. Entonces, además de bueno, pues un poco la problemática común también es que la forma de comprar ha cambiado. Pero es verdad que seguimos apostando y creyendo en ese comercio de proximidad, sobre todo en Marín, que tiene un casco urbano muy cerrado, muy acolmatado, con mucha gente viviendo en el casco urbano, donde puede ir a comprar caminando, y que yo estoy convencida que muchas veces fidelizan a sus clientes porque vas a una tienda en la que te encuentres a gusto, tienes otras facilidades, hay otra confianza y hay mucha gente que le sigue interesando esa fidelidad, esa confianza y esa manera de comprar. Hay gente que le horroriza ir a un área comercial. Hay gente que cuando está todo lleno, porque hay rebajas o tal, dice, Dios mío, si tengo lo mismo aquí al lado y voy y vengo, me lo llevo a casa, pruebo, lo cambio. O sea, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es verdad que el comercio y el comercio local también se está haciendo una apuesta importante, pues, bueno, pues por hacer campañas, por tener un poco de visibilidad. También tiene que nutrirse y tiene que atacar esos frentes comunes que le vienen pues, por todos lados al propio comercio en sí, ¿no? Pero yo creo que tenemos un comercio que vende mucho y tiene mucha clientela. El que no la tiene, a lo mejor tiene que pensar también cómo copiarle a otro que le va muy bien. No hay varitas mágicas, ¿no? Pero sí es verdad que tienen que jugar con la gente que, si la fidelizan y se queda contenta y se atiende bien y compiten en precios y dan servicio, pues también es muy interesante para Marín. Y igual que le hablo de comercio, le hablo del mercado, le hablo de la plaza de abastos. Es decir, si tú das un buen servicio y demás, pues al final acabas fidelizando a tu clientela, pero hoy en día es verdad que las formas de comprar es una evidencia que han cambiado, ¿no? Y contra eso es un tema no solo que pueda pelear el Ayuntamiento de Marín, sino que es un poco sociológico, es un poco de la forma de Marín. Es un sitio donde no hay grandes zonas de ocio, por así decir, nocturno, pero sí hay mucha gente en la calle desde primera hora del día. Las cafeterías están llenas, las terrazas también, hay sitios amplios que viven prácticamente con gente todo el día pues consumiendo, y eso también es muy interesante. Es muy fácil ir caminando de un lado a otro, y yo creo que eso es también a potenciar, ¿no? Estamos bastante limitados en cuanto a las posibilidades de mejora de los salarios de los funcionarios públicos, pues porque tenemos una serie de normativa que nos restringe. Pero es verdad que aquí, que no se había hecho en ningún momento una relación de puestos de trabajo, una RPT, se aprobó en el año 2017, se empezó a aplicar desde el año 2016. Partíamos de una situación de partida, bueno, manifiestamente mejorable. Había muchas diferencias entre los salarios de unos y de otros, y fuimos poco a poco
a pesar de las restricciones que teníamos, invirtiendo mucho más dinero en el capítulo 1, en el capítulo de personal. Es verdad que yo me empeño todos los años en tratar de ajustar esas diferencias, y este año hemos tenido el componente, pues por lo que usted me dice de ese enfrentamiento, de que ha habido determinadas sentencias, sobre todo en el colectivo de la policía local, que llevaban pagándose determinados complementos de una manera de toda la vida, y se consiguió que los incluyan en sus complementos, lo que aquí se denomina el complemento específico, y no fuera un tema de productividad. Eso lo han ganado en el juzgado y le hemos dado cumplimiento. Cuando uno tiene una sentencia también está más atado de pies y manos para poder hacer determinadas cosas. Yo creo sinceramente que lo que sí puedo decir es que nosotros año a año, en determinados colectivos y de manera singular y excepcional, hemos ido incrementando los complementos de la plantilla, y por lo tanto eso ya creo que con los tiempos que corren es un logro. Es verdad que desde el principio, pero desde el año 2011, yo he tratado sobre todo que en los temas clave que suelen abarcar a más de una legislatura, nos pasó en temas, pues como en su momento fue el Plan General de Urbanismo. Ya a mí me pilló estando en la oposición, luego me tocó aprobarlo la aprobación definitiva ya cuando gobernaba, pero sobre todo en temas claves, lo fue el auditorio, lo fue el Paseo Alcalde Blanco, lo fueron determinadas infraestructuras. Yo trato, en definitiva, temas de contratación profundos, como fue el tema ahora que se está licitando la recogida de basuras, o el tema del SAF. Trato de que todo el mundo trate de aportar. Es verdad que muchas veces, hombre, yo también quiero hacer valer que el tener una mayoría no significa solo plegarte a lo que te dice la minoría, sino que la propia minoría también debe tener en cuenta el por qué lo que decimos tiene también su base, ¿no? Entonces yo creo que al final tratamos bastantes temas por unanimidad, ejes como la agenda urbana, como el plan de movilidad sostenible, como solicitar fondos europeos que abarcan a 2 o 3 legislaturas. Raramente, aunque no lo parezca, salen con un acuerdo muy mayoritario, mucho más amplio que el del equipo de gobierno. Y eso yo, aun pudiendo no hacerlo, me encanta hacerlo. O sea, yo no escatimo jamás esfuerzos en tratar de convencer, porque creo que además siempre es enriquecedora la crítica. Me encanta la crítica, me encanta la crítica, porque siempre hay que escuchar y siempre se aprende. Pero también me gusta que se me escuche, es decir, que tampoco es que yo no tenga que aportar nada, y que a veces cuando aportamos algo no lo aporto por aportar, lo aporto porque creo que es interesante. Y entonces ya, bueno, pues con cierta experiencia, porque me machaco mucho los temas, pues que pregunto mucho y escucho mucho, trato siempre de meter a todo el mundo, como digo yo, en el mismo jaleo. A veces consigo más éxito y otras veces menos, pero bueno, yo no trato de intentarlo. Como usted habló antes del aparcamiento, yo traté de hacer una mesa interna para hablar del aparcamiento y de soluciones. No lo conseguí, porque yo creo que hay algunos objetivos de, bueno, mientras le den un poco de lío los aparcamientos, que se cuezan ahí los del gobierno. Y yo eso lo veo un error. Es decir, yo siempre estuve muchos años en la oposición y aprendí mucho de que hay que estar a las duras y a las maduras, estés de acuerdo o no, pero sobre todo tienes que estar para dejar claro tu criterio, que a veces puede no ser el acertado, ¿eh? Y puede ser mejorado a posteriori. No todo el mundo acierta al 100%, ni nadie es infalible. Por lo tanto, a mí me encanta muchas veces cuando hay que cambiar de cosas, cuando hay que hacer caso en algo, se admiten muchas veces mociones por unanimidad. O sea, no va conmigo esto de como tengo mayoría absoluta.